Le doy la bienvenida a Sergio Ferrari, él es investigador y auditor ambiental. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Gracias por la invitación. No, por favor, el gusto es nuestro y la verdad te agradecemos enormemente tu presencia aquí en el programa porque realmente tenés un mensaje muy particular para dar, un trabajo que se viene haciendo hace años que realmente no puedo creer la conclusión en la que terminó, ¿no? Bueno, te invito a contarle a la audiencia cuál fue el trabajo que estuviste haciendo durante años con respecto al riachuelo. Bueno, te cuento, en el año 2011, en ese momento estaba el doctor Musi como secretario de Medio Ambiente. Exacto. Que luego fue ministerio. Ahí se crea, a instancia de la Corte Suprema de Justicia, se crea la CUMAR, para Autoridad de Cuenca, Matanza, Riachuelo, ¿no? Que está conformada por 14 municipios, la provincia, la nación y la ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de sanear el espejo de agua y mejorar la calidad de vida de los 6 millones de habitantes que viven en torno de la cuenca. Sí. Pensá que tenemos 6 millones de personas que todos los días respiran gases contaminados, patógenos en la zona. Están viviendo en un lugar realmente muy complicado. Eso, insalubre. Totalmente insalubre. Eso lleva a que tengamos 300% más de enfermedades dérmicas y respiratorias de la gente que no vive en la cuenca. Es decir, una persona que vive, no sé, en Pilar, por decirte de alguna manera, tiene 300% menos posibilidades de contraer una enfermedad dérmica o respiratoria de la gente que vive en torno de la cuenca. Y cuando digo en torno de la cuenca no es inmediatamente al lado, porque mucha gente me pregunta, bueno, pero yo no vivo, yo estoy a 10 cuadras. Claro. A 10 cuadras, bueno, tengo una mala noticia para darles. La afectación del aire se da hasta 3 kilómetros. O sea que estamos hablando de 30 cuadras. O sea, la gente que está en Avellaneda Centro, Lanús, Loma de Zamora, Remedios Calada, Banfield, toda esa zona, por supuesto, cuanto más cerca estás, peor. Mayor es la afectación, pero la afectación llega hasta un radio de 3 kilómetros. Bueno, en ese entonces, el doctor Musi, con buen criterio, dijo, bueno, todos los que tengan algo que opinar, que decir, que aportar para ver cómo encaramos la solución de Riachuelo, porque el Riachuelo es muy particular. Hace 2 años hice un evento en la Argentina, donde yo fui el representante por Argentina. Vinieron los especialistas que habían saneado el Támesis, el Tietê de Brasil, todos los casos emblemáticos del mundo estuvieron en Buenos Aires. Hace 2 años yo estuve exponiendo por Argentina, el caso nuestro, y en los casos anteriores, el Támesis, por ejemplo, que llevó más de 30 años, siempre la solución era evitar que los vertidos llegaran a los ríos. Cosa que en principio suena lo lógico, ¿no? Es decir, sí, ¿no? Si vos querés mantener algo limpio, bueno, no ensucias. Pero en Argentina y en el Riachuelo no alcanza. O sea, por supuesto que hasta un niño de 5 años sabe que lo lógico es, bueno, dejemos de contaminar, pero solo eso no alcanza si no haces una obra simultánea de limpieza. Si yo ahora entrara a este estudio, que está impecable, pero yo encontraría lleno de mugre, lleno de papeles en el piso, lleno de cosas tiradas, no alcanza con que vos dejes de tirar más cosas. Además tenemos que limpiar. Tal cual. Pero ahora, ¿cómo se llega, ¿no?, a este punto en el Riachuelo? ¿Cuándo arrancó la contaminación? ¿Hace cuántos años? ¿Cómo fue que se permitió, ¿no?, que se llegue a tal estado? 200 años. 200 años. El tiempo que tiene Argentina. 200 años, más o menos, claro, porque ¿y por qué el Riachuelo? ¿Y por qué estaban todas las industrias al lado del Riachuelo? Fácil, porque tenían agua, un recurso gratis, que es el agua, tomaban el agua, hacían sus procesos y la tiraban sin tratamiento, porque no había conciencia ambiental, porque en ese momento la capacidad de carga, la capacidad de autodepuración de un curso de agua era muy grande, porque había muy poca contaminación, claro, muy poca cantidad de industrias. Hoy hay, paréntesis, entre 13 y 15.000 industrias. 15.000. Sí, entre 13 y 15.000. Muchas se trasladaron, pero muchas siguen en el área de la cuenca.
Por eso el problema es tan complejo. Vos fijate que el riachuelo se llama riachuelo y a partir del puente de la Noria se llama Matanza. En Matanza, riachuelo. Una parte se llama riachuelo, otra parte se llama Matanza. ¿Por qué Matanza? Porque ahí mataban los animales. Antes de estar los grandes frigoríficos, la matanza se hacía a la orilla. Claro. Mataban los animales y la sangre iba al río y las vísceras iban al río. Bueno, con decirte que hay áreas del riachuelo que tienen una cantidad de barros acumulados en estos 200 años de 10, 12 metros. Para darte una idea de la magnitud de lo que estamos hablando. No, es una locura. De hecho, el río hoy no tiene prácticamente calado, o sea, no, apenas pueden pasar embarcaciones muy, muy chiquitas que hacen parte de la limpieza y nada más, porque ya hay una acumulación de barros tremenda. Volviendo a la historia, el doctor Musi convoca a especialistas de todo tipo, universidades, empresas, bueno, vengan todos. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué pasó? Veníamos bien. Dice, bueno, opinen. Se presentaron más de 100 proyectos. Bien. Nosotros fuimos con el nuestro. Veníamos trabajando desde hace mucho con el riachuelo, antes de la creación de Acumar, porque, digamos, el objetivo máximo, lo que sería el Mundial de Fútbol o la Davis para los tenistas, era el riachuelo. Bien. O sea, lo que trabajamos en temas ambientales, en saneamiento, el riachuelo era... el mayor desafío. Y sí, porque no había de quién aprender. Y esto era... Claro, porque ahora la contaminación que tiene el riachuelo es una tan particular que no se da en ningún otro lado del mundo. No, te voy a dar un dato que te va a sorprender. Se han encontrado bacterias que no están nomencladas, que no se conocen, que no tienen nombre, que son únicas, porque la mutagenia que hubo a lo largo de 200 años de tanta contaminación variada, entre metales pesados, patógenos, hidrocarburos, pesticidas, gases tóxicos, lo que se te ocurra, ha generado especies de bacterias que no son conocidas, nuevas, que están solo en el riachuelo. Creamos vida. Creamos, sí, lamentablemente, y lamentablemente una vida sí, complicada, pero vida al fin. Te decía que, bueno, se presentaron un montón de proyectos, muchos muy interesantes, muchos descabellados, porque como todo, había gente que iba a querer buscando un negocio. Bueno, un negocio muy grande. Sí. Se presentaban empresas con, bueno, a ver, armen algo así. Bueno, se fue haciendo una preselección, se fue seleccionando, fueron descartando y nosotros íbamos quedando. Te soy honesto, pensé que no íbamos a llegar porque había empresas muy grandes, con mucho poder de lobby, con mucho poder económico. Claro. Nosotros somos una pyme muy chiquitita. Es difícil ir contra las grandes industrias. Y lógico. La realidad es esta, pero me llevé una grata sorpresa, que había profesionales muy serios trabajando en esta área y en este tema. El doctor Musi dijo, vayan con lo que mejor encuentren. Y bueno, y así fuimos clasificando, por decirlo de algún modo, hasta que quedan unas pocas propuestas, y esas pocas propuestas nos invitan a una licitación pública nacional. Bien. Ahí nos presentamos y bueno, para grata sorpresa fuimos los ganadores de esa licitación. Ganamos la licitación, ¿en qué consistía? En instalar una planta piloto que hiciera, bueno, todo esto que me presentas acá, este proyecto que se ve muy lindo, muy interesante, muy prometedor, queremos verlo funcionar. Si esto funciona... se da para adelante el proyecto completo, ¿no? De la limpieza del riachuelo Matanza. Se escala el proyecto y listo. Bien. Se hizo la planta piloto, los resultados fueron superiores a los esperados, y bueno, cuando termina la etapa de prueba, y estaba todo bien y todo certificado, y se aprueba el informe final y todo el mundo contento, y todo celebrando lo que se pensaba que no se podía resolver, y demostramos que sí. Se acerca el cambio de gobierno, y cuando se mete la política a veces las cosas se complican, porque no dice, mirá, yo no voy me animo a decir que siempre se complican. Siempre. Bueno, nuestra experiencia es que muchas veces. 99,9%. Más de lo deseado. Y ahí nos dice, bueno, mirá, ya están cerca de las elecciones,
Nosotros vamos a empezar una obra que la va a terminar otro gobierno. En ese momento era Macri y Scioli, los que Sí. se enfrentaban en la elección presidencial. Arreglate con el que gane. Bueno, está bien, gana Macri. Empezamos el camino de cero, porque no conocíamos a nadie, estaba funcionarios nuevos, Claro. tuvimos que esperar que, como decimos siempre, se acomoden en la silla, que tomen posesión del cargo, que entiendan de qué se trata esto, de qué va toda esta historia, explicar todo de vuelta. Bueno, sí, no, algunos no entendían la importancia de esto. No, totalmente. Ahora uno se pone a pensar, ¿no? Yo quiero hacer un punto ahí, decirle a la audiencia, no sé si están entendiendo el asunto. Acá estamos con Sergio Ferrari, quien nos cuenta que sabe cómo hacer para limpiar el riachuelo. O sea, qué argentino, porque me animo a decir que ni siquiera la gente que vive cerca, en la cercanía, sino que yo creo que todo el país conoce el riachuelo y lo conoce justamente porque está sucio, porque está contaminado. No lo conoce porque es un río maravilloso. Lamentablemente, no solo los argentinos, es conocido en el mundo. Peor. Está entre los 5 ríos más contaminados del mundo y entre los 10 sitios, cuando digo sitio, digo el riachuelo y su confluencia y su área de influencia, Claro. entre los 10 sitios más contaminados del planeta. O sea, lamentablemente trasciende las fronteras De nuestro país. de nuestro país. Y a veces nos costaba creer, y había gente que me decía, no puede ser, Sergio, te estás equivocando en algo. ¿Cómo no lo van a hacer? ¿Cómo no ven la importancia? ¿Cómo no lo van a hacer? 6 millones de personas. En fin, por ejemplo, yo te doy un ejemplo. La persona que vive hoy en Parque Barón, Lomas de Zamora al fondo, Ingeniero Bulge, esa zona, que fue donde hicimos la planta piloto, para llegar a Capital Federal, tiene que tomar mínimo 3 transportes. Claro. Salir del barrio, y un tren, otro colectivo, subte, bueno, es tremendo. Atravesar eso en condiciones deplorables y encima con el olor, ¿no? Bueno, exactamente. ¿A dónde apunto con esto? Que si tuviéramos saneado el riachuelo, podría haber un corredor fluvial y esa persona que hoy tarda no menos de 2 horas o 3 en llegar a la capital para trabajar, pobre, y después se vuelve a cualquier hora de la noche, podría tomarse un transporte como hay en el Tigre Claro. y estar en 20, 25 minutos en Puerto Madero. No, es una locura. Sergio, vamos a hacer una pequeña pausa, una breve pausa, sí. Son las 16 horas 19 minutos. A quienes se están conectando, les cuento que estamos aquí en el piso, en Radio MEP, con Sergio Ferrari. Él es investigador y auditor ambiental. Seguimos al aire de Radio AMEP. Estamos con Sergio Ferrari acá de invitado en nuestro piso, aquí compartiendo una charla que realmente el desenlace me entristece un poco. Me entristece bastante, debería decir, porque estar charlando con vos, tener esta cercanía, el agradecimiento de que estés acá presente y la facilidad, ¿no?, del contacto. Hoy con las redes sociales nos podemos encontrar, Sí, estás acá sí, presente, sí. tenés la voluntad de contar toda la historia de que tenés la fórmula para limpiar el riachuelo y realmente llegar a la conclusión de que no se ha hecho hasta el día de hoy es triste para la vida, es triste para la vida. Pero bueno, quiero que me sigas contando, por favor, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué nunca se concretó? Bueno, yo creo que varios motivos confluyen. Uno es que, mira, lamentablemente, algo de que yo me quejo bastante. Por ejemplo, el ministro de Justicia, ¿qué profesión tiene? No, bueno, abogado, pero ¿no? En la Nación, digo. Sí. El ministro de Salud es un médico. En ambiente, sacando honrosas excepciones, hemos tenido abogados, contadores, y eso te muestra que el tema medio ambiente está subestimado. Claro, no hay personal idóneo. La bronca que nos da a nosotros, porque siempre en medio ambiente ponen, imagínate yo, hombre de ciencia, me nombran ministro de Justicia. Un caos, al otro día tenés la tapa de los diarios, insólito, ¿no? Claro, ¿Cómo? Sí. Pongan un abogado, pongan un... Sí. Bueno, bien. ¿Por qué nosotros, la gente que trabajamos en el ambiente y hacemos ciencia, permitimos alegremente que nombre un abogado a nombre del frente o gente que ni siquiera tiene preparación para el tema?
Entonces, esto lo hemos padecido sistemática y constantemente. Claro, aclarar que esto no viene de este gobierno, ¿no? No. Este gobierno ya sabemos que niega la Agenda 2030, que todo lo que es ambiente directamente no lo tiene ni en cuenta, pero no es algo de ahora, de la actualidad, sino que es algo que se viene de hace años. Nuestro trabajo es político apartidario, ¿sí? A mí no me interesa quién me contrata, porque nosotros, todo lo que hacemos, redunda en bienestar de la gente. Y la gente somos todos. Entonces, si el gobierno es de un color o de otro, a mí me importa nada. Me llamo un gobierno verde, voy, me llamo un gobierno azul, voy, me llamo un gobierno violeta, voy, me llamo un gobierno rojo, voy. No me interesa, porque el bien superior es el bienestar de la gente y la salud de la gente. Con ese criterio, hoy estamos trabajando para municipios de un partido, municipios del otro, haciendo plantas de tratamiento de fluentes cloacales, dándole soluciones, porque además de lo del riachuelo, obviamente que el riachuelo nos ha dejado una experiencia infinita. Me imagino, y en infinidad de cuestiones, ¿no? Porque cuando vos no tenés de quién aprender, y los argentinos somos muy... nos gustan los desafíos, ¿no? Nos encantan, lo atamos con alambre y empezamos a investigar porque... Como sea, nada es fácil, por eso los profesionales argentinos en el mundo en general son muy requeridos, porque somos multifacéticos, o sea, tenemos que adaptarnos porque no tenemos todas las facilidades de decir, bueno, llamame acá, ¿no? Y uno de los secretos de haber llegado a esta solución fue la conformación de equipos, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, en el equipo nuestro de trabajo, por ejemplo, una de las personas que más sabe de energía nuclear de la Argentina, que ahora se jubiló, y le dije, Alberto, te venís acá conmigo, lo tengo ahí en la mesita de luz, más o menos, porque claro, y he trabajado con el ingeniero sanitario más importante de Argentina, lamentablemente falleció hace unos años, la persona que más sabe de la ingeniería sanitaria e hidráulica de Argentina, o sea, tuve la suerte de ir con mi proyectito bajo el brazo, y dije, bueno, ¿quién es el número 1 de tal tema? Fulano. Y iba... Y me veían ahí, se ve que pobrecitos, ahí, mirá, yo tengo esto, ahora contame. Y cuando les contaba, se entusiasmaban. Che, qué interesante esto. Y claro, porque yo creo que también dentro de un montón de entrevistas que hemos hecho acá en este programa, hemos entrevistado a infinidad de científicos, muchísima gente del CONICET, que yo creo que más allá, como vos decís, jamás llevan una bandera política, sí llevan la bandera de la vida. Están a favor de la vida. Entonces, yo creo que entre científicos se entienden. Ahora, lo que me gustaría saber es, ¿hoy en día hay posibilidad de retomar ese proyecto? No, lamentablemente no. No porque, si bien hoy tenemos un presidente de Acumar, tengo que decir la verdad, que es alguien que se dedica, que se ocupa, que tiene buenas intenciones, pero no está el contexto nacional como para que este proyecto se pueda llevar adelante. Acumar sigue haciendo acciones, sigue intentando que las empresas dejen de contaminar. Ahora, llegando a la nada, porque sigue sucediendo. Es muy difícil porque... ¿Ahora qué pasa con la Constitución, con el artículo 41? Bueno, vos sabés, tenemos una de las constituciones en lo ambiental más progresistas del mundo. Te voy a explicar por qué. En general, las leyes rigen para los nacidos vivos. Nuestra Constitución Nacional decía, bueno, la ley es para los nacidos vivos. Pero la Constitución reformada del 94 de Argentina, sí, la última, la que rige hoy, incorporó algo muy interesante. Por las generaciones por venir. Claro. Es decir, es una Constitución fantástica, porque no solo somos responsables por lo que están haciendo ahora, sino por los que van a venir. Y el artículo 41 de la Constitución es muy claro en el tema ambiental, claro, donde los derechos del ambiente, bla, 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 todo bárbaro. Es maravillosa, está redactada. No, es inmaculada. La Constitución es, en ese sentido, te digo, no le tocaría una coma. El problema son las políticas y las acciones, que después no se condicen con esa Constitución. Pero bueno, así estamos. Dame algo de esperanza. No, yo creo que sí. Yo tengo un hijo pequeño, veo
los veo en las acciones, en el cuidado, y creo que lamentablemente nuestra generación está, comillas, perdida, dicho metafóricamente hablando, Sí. en este sentido, porque como así los chicos son nacidos digitales, que nacieron con la computadora y Claro, para ellos es tienen otra normal. sensibilidad. Y nosotros no, yo nací con una máquina de escribir. Claro. Y después pasé, después tuve que. Yo no soy un nacido digital, claramente. Ellos son nacidos digitales y ecológicos, por decirlo de alguna manera. Tal cual. Donde ya Coincido. no te tiran un papel en la calle, ni loco, No. ni loco. Y eso es un buen dato. Creo que vamos a tener, en este sentido, buenas noticias de acá a 15, 20 años, sin ninguna duda. Eso no quiere decir que nos bajemos los brazos. Yo acá estamos Totalmente. peleando, estoy acá hablando contigo, constantemente estoy dando notas en todos lados, estoy donde me llaman, voy a universidades a dar charlas, voy a escuelas de periodismo a dar charlas. Me encanta ir a las escuelas de periodismo porque, bueno, Excelente, muchachos, sí. ustedes difundan, dale. Totalmente, acá Tienen un estamos. micrófono, Sí. aprovechen. Es nuestra responsabilidad. Exactamente. Entonces, me la paso yendo por todos lados, tratando de poner esa semillita y tratando de que luego crezca. Exactamente. Eh, Gracias. No, por favor, es lo que hacemos y a lo que nos dedicamos. No sé si tengo tiempo, ya no, ¿estamos? Tenemos, sí, No, quería decir que a veces las cosas son como las tratamos. Yo, cuando hablamos de recursos, ¿no? Recursos naturales, ¿no? Sí. Si vos te fijas en el diccionario la palabra recurso, vas a ver que no se condice mucho con lo que es un árbol, un río, el agua. Porque el recurso está muy ligado a algo para recurrir para transformarlo en otra cosa. Es decir, creo que tendríamos que buscar la manera de no llamar recursos a estas cosas, porque Cambiar el concepto, me hace acordar ¿no? lo que me dice Mirta Legrand como T23. Pero no, al vos llamarle recurso a algo, te da derecho a recurrir, y el ser humano no es muy medido recurriendo, es bastante bastante indiscriminado, ¿no? Ahí está. Entonces, creo que por ahí cambiarle el nombre, Cambiar los conceptos. cambiar los conceptos. Bueno, ¿cómo se llama este programa? Concepto ecológico, justamente, Exactamente, ¿no? cambiar el concepto. Sergio, la verdad que te agradezco por estar acá, por contarnos todo el trabajo, todo el proyecto, que ojalá no pasen 15 o 20 años para que se pueda activar realmente. Y la verdad es que te agradezco como persona, como ciudadana, porque realmente hay héroes sin capa y estoy frente a uno de ellos. Muchísimas Bueno, gracias por haber estado acá. gracias. Y estamos en contacto, por supuesto, ¿Cómo no? porque Cuando seguimos luchando y seguimos hablando de este tema, seguimos haciendo, por lo menos intentando, ¿no? Que la gente del otro lado tome conciencia sobre estas cosas que son tan importantes para la continuidad de la vida. El mensaje es que la solución está. Eso es lo importante, porque a veces vos tenés un problema y decís, bueno, pero está bien, muy lindo, ¿y cómo lo arreglo? La solución está. Y yo te puedo asegurar que, para darte una idea, y con esto cierro, el organismo, que se llama Kumar, lleva gastado en 20 años 15 veces lo que hubiera costado haberlo saneado con nuestro proyecto, para que pongamos las cosas en perspectiva. Sergio Ferrari, investigador y auditor ambiental.